RTP. Empecemos por, ya que habla de situación compleja en el país, voy a empezar por la parte nacional antes de ir a esta disposición que ha mostrado Colombia para vendernos energía. ¿Cómo están nuestras hidroeléctricas? ¿Cómo está Coca-Cola, Sinclair? ¿Cuál es la preocupación? La ministra ha dicho no van a haber cortes generalizados, pero se habla sí de focalizados. ¿Cuál es la realidad? Sí, efectivamente, es lo que se había estado conversando ya hace algún tiempo, incluso lo que se viene esperando ya desde el 2025, que son justo esos cortes focalizados. ¿Por qué? Descubrieron a finales del 2024 que se podía desconectar a la industria. Recuerdan, en diciembre de 2024, los últimos 15 días se desconectó a la gran industria y con eso se salvó un poco la Navidad, por decirlo de cierta manera. El Estado se dio cuenta que desconectando a la gran industria ahorra bastante energía y evita que los apagones afecten a más número de personas, sino más bien a pocas personas con gran consumo. Por otro lado, vio también la opción, la posibilidad, y casi que obligó a las grandes industrias a invertir en generación propia, lo que significa que al apagarlos los va a afectar de menos manera que en el 2024. No quiere decir que estemos bien, quiere decir que seguimos mal. Simplemente la empresa privada se ha preparado mejor que lo que ha preparado el Estado para estas épocas de estiaje. Ingeniero, docente, ¿cómo está? Muy buenos días. Bajo ese contexto, quizás la pregunta también que nos trae a esta entrevista el día de hoy es, ¿considera usted, o más que usted, considera que el país depende de, o que debería ir a buscar justamente esa compra de energía con Colombia a día de hoy? ¿La necesitamos o dentro de unos meses? No, el país depende de Colombia. Tuvo que haberse considerado esto desde cuando empezó el conflicto con Colombia. De hecho, varios analistas, y acá mi persona, hablamos sobre ese tema, sobre lo crítico, lo delicado y lo importante que era mantener esa compra con Colombia y lo mal que se hizo al momento de tener esta pelea arancelaria. Ahora estamos viendo los resultados y efectivamente podríamos llegar a decir que no podemos mantenernos sin Colombia, y esto pues no es temporal, esto se repetirá en la época del largo estiaje de septiembre-octubre. Ingeniero, otra de las preocupaciones, María Fernanda Perrone, ¿cómo está usted? ¿Nos debe preocupar si llega el fenómeno del Niño, esto cómo termina afectando a la generación eléctrica? Claro, mira, María Fernanda, el problema es la falta de lluvias, hace que la generación primero de Coca-Cola Sinclair deje de funcionar al máximo. Tenemos que prender a tope la generación de Paute, perdón, y Paute, que tenía el embalse al 100%, empieza a tener un desgaste del embalse muy acelerado porque está tratando de salvar o de mantener a todo el país. Ya que no cuenta con Coca-Cola Sinclair. Y al no tener lluvias tampoco que puedan continuar llenando este embalse, pues rápidamente nos vamos a quedar sin agua. Ahora, rápidamente no significa para mañana o la próxima semana. Esto toma un mes, 40 días. Gracias a Dios, en este momento ya estamos prácticamente saliendo o esperamos para mediados de abril ya estar fuera de esta época de sequía. Pero no es tan rápido el proceso para la época de octubre. Okay. Entonces, simplemente el hecho de que no llueva va a provocar que tengamos que prender al máximo esta generación, y por eso se pedía y se buscaba desde hace años atrás que se invierta en térmicas para no tener que gastar el agua que no hay, sino tener que utilizar diésel para poder seguir acumulando y guardando agua en esas épocas de bajas lluvias. Déjeme salir de las lluvias y de la capacidad, y sino de lo que tenemos siempre a largo plazo, que es toda la infraestructura energética, que transformadores, todo lo que sea relacionado. Se ha hecho, tenemos un inventario para conocer en qué estado se encuentran, cuáles son los lugares donde, qué sé yo, por una falla, por una lluvia, por un relámpago, podemos perder la energía. Mira, en el sistema eléctrico existe el análisis en tiempo real de cómo está operando el sistema. Es decir, que yo sé cuando el sistema está cerca de sus puntos más críticos y si algo que pueda ocurrir en esa zona lo pueda desconectar. Ya está preparado, existen protecciones para eso, hay una protección sistémica, no sé si recuerdan que fue uno de los motivos por los que se disparó Ecuador hace un año y piquito atrás.
Sin embargo, una cosa es tener claro qué es lo que va a pasar y dónde puede pasar y dónde está el mayor riesgo, y otra cosa es poder hacer algo al respecto, porque a día de hoy SENACE tiene claro dónde está, el sistema está a full, dónde está en su tope, en su máximo, pero no hay nada que hacer si no tengo el dinero para invertir, y aún teniendo hoy día el dinero para invertir, eso toma muchos meses para poder cambiar el tema. Y eso es lo que pasó prácticamente en Salinas, en Santa Elena, que terminó explotando un transformador porque ya se sabía que el transformador había estado durante varios meses, Cierto. casi más de un año, a alta demanda. Pues obviamente se iba a estar dañando, y llegó un punto en el que ya no dio más. ¿Por qué no se hizo nada? Si sí se sabía, porque no había plata para hacerlo. Ingeniero, nos dicen que no estamos viviendo una temporada de apagones. Hay, por supuesto, dudas sobre qué ha generado la incidencia en varias provincias de los cortes de luz. En Santa Elena, pues se habla de daños a una subestación. En otras partes del país ha salido el ministro de Reinberg a decir que son apagones provocados por órdenes del gobierno para poder complementar los operativos. No hace tanto sentido porque en San Borondón se dio la luz y no hemos sabido operativos que coincidan con ese horario, pero planteamos una pregunta un poco más fácil de medir su respuesta. Si no hubieran ordenado a las industrias prender sus generadores y desconectarse, por lo menos no recibir de la red eléctrica, sino que entregar la energía de la red eléctrica pública, ¿tendríamos suficiente energía para garantizar el suministro a todo el país? Es decir, en otras palabras, si no forzasen a los privados a participar, ¿tendríamos apagones? Efectivamente, hemos estado teniendo apagones previo a que los privados entren. Es inevitable. No son apagones como ha mencionado por temas de seguridad. No, tenemos apagones en la ciudad de Guayaquil, hubieron apagones en la zona norte de casi 12 horas y durante el día, mañana, tarde. Entonces sí hemos estado teniendo apagones, simplemente se los ha maquillado con otros conceptos. La empresa privada entró, una parte de la empresa privada, no todos están gustosos de querer entrar a generar. Ayuda, pero no significa que va a salvar todo el problema que tiene Ecuador en este momento. Seguimos en vela de ver qué va a pasar. Y si de nuevo empieza a apagarse otra vez sectores de Quito, sectores de Guayaquil, todavía estamos esperando. Es decir, si tú quitas a la empresa privada, probablemente los apagones sí. ¿Puedes probar otra vez? Ingeniero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Nos vamos a ir al corte, pero gracias por darnos su tiempo y su conocimiento. RTP